Bienvenidos a Detrás del Podcast, un espacio en el cual analizamos desde una perspectiva psicológica el contenido del capítulo de la semana del podcast documental ¿Quién mató a mi madre? El caso Pfeffer. ¿Por qué? Porque contenido como True Crime puede generar muchas preguntas. Y por eso, cada semana vamos a contar con la presencia de una o dos especialistas en la salud mental, como las psicólogas Verónica Becerra y la doctora Claudia Guevara. Eso sí, la próxima semana tenemos a una invitada de lujo, la tanatóloga Oriana Ciccone, quien también es autora del libro El amor no muere. Mujer adinerada de la comunidad judía, asesinada dentro de su propia residencia. Ese titular no solo anunciaba la muerte de mi madre, también la reducía. No era simplemente una mujer asesinada, era una mujer adinerada, era de la comunidad judía. Y en el Perú, esas palabras no caen en el vacío. Caen sobre prejuicios, sobre ideas antiguas, sobre la sospecha de que si hay judíos, si hay dinero, entonces debe haber algo más. Doctora, antes que nada, muchas gracias por estar acá con nosotros por segunda semana. Y empecemos con el primer tema, el cual lo acabamos de escuchar y se trata sobre prejuicio en el duelo. ¿Qué nos podría decir sobre esto cuando la noticia de alguien que ha fallecido incluye el tema de judía, adinerada? ¿Qué podría causar en un deudo? Bueno, lo primero que podría causar el prejuicio es la invalidación. Uno podría, como deudo, sentir que la sociedad no lo entiende y que está priorizando otros temas como el dinero, la religión, la posición económica, los contactos, entre otros, y se está dejando de ver lo humano. Y eso podría hacer sentir a las personas afectadas que su duelo o que sus sentimientos no son importantes, es decir, la falta de empatía. Me acuerdo que hubo como un silencio, cuando me dijiste, tía, soy Ari, y yo en ese instante pensé que de repente Miren había adelantado su viaje. Entonces, sí, Ari, ¿cómo estás? Y ese silencio que de repente se me hizo como un nudo de algo pasa. Y cuando te dije, ¿qué pasa? Y me dijiste, mataron a mi mamá, fue un momento horrible, horrible. Doctora, acabamos de escuchar a mi tía Patty narrándonos cómo fue el momento en el que se enteró que su amiga del alma había fallecido. ¿Qué puede causar una llamada con un tema tan traumático como este en una persona que la escucha a través del teléfono? Definitivamente debe haber sido un shock para muchas personas que pasan por una situación así, una noticia no esperada. Si bien es cierto, la noticia llega y cognitivamente entra, la escuchamos, pero emocionalmente el proceso de aceptarla o de entenderla puede ser muy difícil. A quien afecta más es a lo emocional. Es probable que la persona empiece a tener algunos síntomas, sudar frío, temblar, quedarse muda. Así que lo primero que tiene que atender es a sus sensaciones, buscar agarrarse de algún sitio, sentarse, no entender y no bombardear de preguntas en ese momento como qué pasó, por qué, cómo sabes, entre otras, sino incluso tratar de atenderse primero a sí misma. Tranquilízate, cálmate, poco a poco vamos a ir entendiendo qué pasó.
Eso sería un camino recomendable para que el cuerpo no se desajuste, se quede sin armas, sino al contrario, quedarse posicionada, conservar las energías y luego atender y entender qué ha pasado. Usted sabe que yo escuchaba esta parte de la entrevista y escucho a mi tía, escucho su voz y cómo empieza a quebrarse. ¿Por qué después de 20 años narrar un hecho como este, siendo uno adulto, aún puede sentir tanta emoción? ¿Significa que no hemos sanado o significa que uno aún sigue recordando a esa persona con mucho cariño? Lo que pasa es que en el duelo se habla de símbolos o significados. Por un lado, podemos entender que ya no vamos a vivir hechos, pero por el otro, nos quedamos con la idea de la historia que pudo haber sido, lo que no se vivió, las situaciones que esa persona ya no va a pasar conmigo y por eso sufrimos. Porque conforme el deudo va avanzando en su vida, su juventud, su adultez, y van sucediendo eventos importantes en la vida de esta persona, uno en el fondo desearía que la persona que ya no está con nosotros estuviera. Y pensamos, ¿qué diría mi mamá? ¿Cómo hubiera reaccionado ella? ¿Qué estaría haciendo en este momento? ¿Estaría alegre conmigo o por mí? Y eso es lo que nos duele. No tanto el evento, el pasado, sino lo que dejamos de vivir con esa persona porque ya no está aquí con nosotros. Cosa que me trae al siguiente tema. Vamos a escucharlo por unos segundos y volvemos. Correcto. A los 17 años, yo recién empezaba a hablar con ella de otra manera. Ya no solo como un hijo que pide permiso, o que reclama, o que cree que su madre siempre va a estar ahí. Empezábamos a bromear más, a compartir más, a entendernos un poco mejor. Si hoy pudiera elegir entre regresar en el tiempo o tener una conversación más con ella, elegiría la conversación, sin dudarlo. ¿Qué recomendación le daría a un hijo que ha perdido a la madre y que pierde esa posibilidad de conocer a su madre como adulto? Siempre he sentido que me la quitaron muy pronto, que hubiera dado todo para saber cómo era nuestra interacción de adulto a adulto. En esta situación, en esta circunstancia, la aceptación del familiar que ha fallecido es más larga, es mucho más dolorosa, porque faltó cosas que hacer. Es muy distinto que muera a los, no sé, 80, 90 años enferma de algo, sabiendo que ya se nos va, a diferencia de que fallezca de la noche a la mañana. Es una noticia no esperada. Esto hace que hay muchas cosas que me dejaron sin poder realizar o hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que ya no está? Podemos utilizar esta perspectiva como una especie de motivación, como una especie de ancla positivo. Si bien es cierto, físicamente ya no está, puede estar en tus pensamientos, en nuestras acciones y también hacerla parte de nuestra vida de alguna u otra forma, ¿no? Hay muchas formas de recrearlo, desde hacer algo, hablar hacia el cielo, mirar la foto, tener algún amuleto de ello, para que haga este servicio de compañía, esta situación de que todavía está conmigo pese a que ya físicamente no lo está. Usted sabe, doctora, preparando este podcast, he tenido la posibilidad de entrevistar a amigas de mi mamá, a familiares, y, y hay una parte un poco egoísta en mi actuar, porque me tomo unos 10, 15 minutos y les digo, ¿te puedo preguntar off the record, sin grabar, quién era mi mamá como adulta? ¿Qué me podrías decir que yo no sé, que un chico de 17 no sabría? Y me cuentan cosas muy bonitas. También me cuentan cosas que no son tan bonitas, pero ya ahora como adulto las puedo entender. Y me hace sentir como que conozco a mi mamá un poco más.
Lo que estás haciendo es una reconstrucción de hechos, es una retrospección. Conocer a una persona desde el punto de vista de otras personas también ayuda mucho a conocer otros aspectos, cómo era en la fiesta, cómo era en la reunión, cómo era como amiga, cuando ayudaba a alguien. Y esto también alivia un poco la mente, ayuda a recrear, a hacer esta conexión mental. Entonces, cuando te vengan estos recuerdos, estos pensamientos, ¿cómo era mi mamá como amiga? Ah, me lo dijo ella. Entonces, viene esta sonrisa, viene esta nostalgia que también ayudan a este proceso. Su cumpleaños era el 21 de agosto. El mío había sido el primero de ese mes. Cada año, después de mi cumpleaños, yo guardaba parte del dinero que me regalaban para comprarle algo a ella. Ese año había comprado 2 cosas: un collar de plata con una estrella de David y una pulsera hecha de conchas de nácar. Regalos para un cumpleaños que nunca llegó. Doctora, acabamos de escuchar un clip que es parte del episodio número 2 de ¿Quién mató a mi madre?, el caso Pfeffer, que para mí es bastante emotivo porque hay objetos a los que uno se aferra como deudo que tienen un simbolismo bastante fuerte. Ujú. Por ejemplo, estos 2 regalos que nunca le llegué a hacer a mi mamá, que ya los había comprado, los tenía en mi posesión y mi mamá fallece y ella nunca los vio. ¿Cuál es el rol que cumplen ciertos objetos cuando la persona fallece, que eran de ella, por ejemplo, o que son de los familiares que han fallecido y que a nosotros nos cuesta mucho separarnos de ellos? Como te decía, el duelo duele porque nos deja símbolos, significados en los objetos, en los lugares o incluso en los momentos no vividos, porque es una manera de recordar que ella pudo haber estado ahí y eso duele, pero cuando nos lamentamos, porque cuando nos hace recordar el lado bueno, bonito, sanador de la persona, esos mismos objetos, símbolos, situaciones, ya no duele, sino que se transforma en una manera de simbolización, en una manera de homenaje. Y suena paradójico como algo que en su momento nos podía causar dolor, ver el collar, por ejemplo, de mamá, años después, ese mismo collar puede transformarse a lo que realmente necesito, por ejemplo, ver o tener o coger en mi vida para darme fuerza, para afrontar las dificultades que estoy pasando, para seguir adelante. Esta es una señal como esos objetos le damos la simbología según nuestro estado de ánimo, pero Ahora, en un doctora, duelo tenemos que transformarlo. disculpen que la interrumpa, pero algo que se me viene a la mente son las personas que, por ejemplo, dejan el dormitorio de la persona que ha fallecido intacto por años. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es su opinión como psicóloga? Tener algo rígido sí es dañino. La mente tiene que ser flexible, pero tampoco es bueno los cambios abruptos. Se entiende y es para las personas, para los deudos que pasan por esa situación de dejar intacto, es una especie de rendir homenaje, lo cual está muy bien en cierto tiempo, breve, pero ya cuando pasa un tiempo esto tiene que renovarse, hay que limpiar y hay que dejar partir a la persona. Entonces hay que darle un espacio al deudo para que se despida de ese ambiente. Porque como te decía, puede que cognitivamente hayamos aceptado que la persona ya no está, pero emocionalmente todavía necesitamos un tiempo. Y no todas las personas tienen el mismo tiempo, pero tampoco le podemos obligar o forzar porque se puede convertir en un evento traumático. Hay que dejar que ese poder con el que entró, es posible que haya sido muy fuerte la noticia de la persona y le cueste todavía para hacer el cambio. Y de repente transformarlo a un ambiente un poco más simbólico, con un cuadro,
con algunos recuerditos de repente en una mesita, ¿no? Y que el deudo sienta que no por romper la imagen de su cuarto quiere decir que ya no extraña a la persona. Desde la sinagoga al cementerio, viajé en el asiento del copiloto de la carroza. 16 kilómetros de silencio. 30 minutos para convertirme en adulto. No recuerdo haber sentido el cuerpo, solo las manos frías, la garganta cerrada, la mirada fija en una ciudad que seguía moviéndose, como si mi mundo no acabara de destruirse. Durante ese trayecto, me preguntaba cuánto dolor puede aguantar una persona. Yo me estaba muriendo por dentro, pero el dolor seguía aumentando cada minuto. ¿Cuánto más?, me pregunté. ¿Cuánto dolor puede aguantar una persona? Bien, hay que comparar varias situaciones. En este caso hablamos de que tu pilar, el eje importante de tu familia y la persona con la que más tenías apego era tu mamá. Entonces, esa base acaba de fallecer, acaba de irse de la noche a la mañana sin ningún tipo de premonición ni tampoco enfermedad. Entonces, esa base se cayó, se derrumbó y ahora tu mundo se viene encima. Mencionas la frase, tengo 30 minutos para ser adulto, porque es ahora tu nueva concepción. Tenías que hacerte cargo de tu vida, de las cosas que estaban relacionadas en tu familia. Y este crecer duele, duele más. Entonces, ¿cómo podemos afrontar estas situaciones? Tenemos que tener personas que nos respalden. En ese momento tú te sentías solo. No había algún respaldo de algún adulto para que esté ahí contigo. Eras un adulto pequeñito todavía, 17 años, recién estabas tratando de salir adelante. Entonces, duele más y es más difícil, es mucho más doloroso porque era tu eje principal en ese momento. Doctora, este es probablemente uno de los escenarios más duros que tuve que recordar al momento de escribir el guión para este proyecto. Y era el viaje en la carroza, el sentirme que de pronto ya yo era la imagen adulta en la casa, porque era el hombrecito de la casa, y mi mamá ya no estaba. Y, y a la misma vez ver que el resto del mundo seguía adelante. Yo estaba con mi mamá detrás en un ataúd y el resto seguía moviéndose como si nada. Y, y algo que también me costaba bastante aceptar era la manera en la que mi cuerpo estaba respondiendo. Las manos las tenía frías. Me acuerdo que el cuerpo me temblaba un poco. La boca la tenía completamente seca. Y, y no entendía muy bien por qué en ese momento. Yo estaba muy joven. Ujú. Podríamos hablar un poquito de esto. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo? Y por qué a veces algo como un trauma puede reflejarse de manera física. Me impactó mucho la frase que dices, tuve que madurar en 30 minutos, ¿no? Tuve que serme adulto en 30 minutos. Mira cómo cognitivamente tenías esa presión. Decías que por otro lado eras el hombrecito de la familia, el que tenía que dar la fuerza o aparentarlo al menos. Estabas delante del ataúd de tu madre como quien dirige su camino, como quien decir, aquí estoy yo, ¿no? Sígueme. Y es en esa mentalidad de niño, de adolescente, de soltar, pasar y seguramente en tu camino ver las calles y la gente que sigue riéndose, que siguen haciendo sus cosas, y para ti la vida cambió totalmente y para los tuyos. Definitivamente ese dolor que el cerebro está sintiendo en ese momento le comunica al cuerpo y el cuerpo también tiene esa presión, tengo que hacerme adulto. Pero como el cuerpo no puede hacerse adulto e ir creciendo, e ir madurando, las señales somáticas son las primeras que aparecen. La tensión, la boca seca, la parálisis del cuerpo, de alguna manera, el cuerpo es sabio
y el cuerpo identifica que su cerebro ya no se está conectando con él. Es más, hasta en algunas personas sucede el rechazar su cuerpo. ¿Por qué no tengo más fuerza? ¿Por qué no soy más grande? Me imagino que para ti en algún momento habrá pasado, ¿por qué no pude agarrarlo y pegarle a este hombre o hacer alguna cosa más? Entonces pasa que las personas se lamentan, ¿por qué son así? Porque no tuvieron control de esa situación. Entonces el cuerpo nos dice eso. Cada somatización es, no tengo más fuerzas, quiero tener más, pero no puedo. Y reacciona con todos esos síntomas. Hace también su propio duelo. Vi el lugar donde iban a enterrar a mi madre y no pude seguir caminando. No era miedo, era algo más profundo. Era el cuerpo entendiendo lo que la mente todavía no podía aceptar. Fue como aceptar, por segunda vez, que mi mamá había muerto. Me quedé inmóvil, llorando muy fuerte. Doctora, en esta parte narro lo que es ver la fosa donde mi madre va a estar, pero algo que también viene a la mente cuando escucho esta parte del guión que escribí fue un domingo en Lima, 20 años después, yendo a ver por primera vez la lápida de mi madre. Y algo que me costó bastante procesar fue el hecho de ver el nombre escrito en la lápida. Y me acuerdo que estaba a unos pies del lugar donde ella estaba enterrada, donde está enterrada, y no podía seguir caminando. Lo mismo que me ocurrió hace 20 años, mi cuerpo sentía la misma necesidad de parar y no querer ver. Y la verdad es que no lo podía explicar con palabras. Estaba con un amigo, me aferré a él y no quería ni siquiera ver donde mi mamá estaba enterrada para no leer su nombre en la piedra que habían puesto encima. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué ocurre de nuevo 20 años después? Me imagino que en tu caso, como dices, 20 años después volver a ver la tumba de tu madre, es que no ha habido en tu caso, como los que vivimos aquí y tenemos a nuestros familiares ya fallecidos cerca de nosotros, la frecuencia con la que ir a visitarlos y esa cercanía. Y aunque no vayamos a visitarlos, sabemos que estamos a unos minutos del lugar donde están. En tu caso, hubo de los dos. Hubo la distancia física, pero también la distancia a través de los años. Y como tanto para tu mente como para tu cuerpo, había distancia del lugar donde estaba ella. En cambio, para otras personas que están acá, solo hay distancia de la mente, no del cuerpo porque están cerca. Entonces, de alguna manera ha sido un doble shock, un doble impacto. Y como no es un evento tan recurrente en ti porque estás lejos, volver acá recuerda, el cerebro tanto llama a la memoria y el cuerpo también llama a su propia memoria. Y más aún, ser un evento traumático no era para menos tu reacción. Y que incluso hayan venido otras reacciones más fuertes, también pudo haber sido así. Y esa es una señal totalmente de que falta procesar y que quizás en estos años solamente intentaste sobrevivir, hacer lo que tenías que hacer y ahora vienes a cerrar esas etapas y a procesar ese. Doctora, pero eso es lo que pasa. ¿Cómo evito que pase de nuevo? Deme un tip para que no me ocurra de nuevo. Por ejemplo, hay personas que les ayuda tener fotos del ataúd, fotos del momento, de la imagen, ¿no? Cuando uno se va acercando y regresar ahí y de repente tenerla cerca. Es una manera de acercar mentalmente a la imagen a la que va a ver. No sé en tu caso, pero también hay otras personas que les ayuda mucho a hacer cartas y algunos se las dejan, ¿no? Cerca de su lápida, como algunos recuerdos. Otras personas, trabajar mucho en lo simbólico es la solución.
Otras personas dejan, por ejemplo, se me ocurre, flores amarillas. Entonces ya saben que en la tumba va a haber flores amarillas. Pero en mi casa también tengo las mismas flores amarillas. De tal manera que trato de tener objetos simbólicos que cerca a mí me recuerden el lugar donde está mi madre, para la mente acostumbrar un poco a esos elementos y a lo que significa cada vez que los voy viendo. Muy buen Ese tip. podría ser un consejo. Y usted sabe que por muchos años yo solía tener las mismas flores que a mi mamá le encantaban en mi sala. Y era una manera bonita, no positiva, de recordar algo que a ella le encantaban, que eran los lirios blancos y lirios amarillos. Y esta vez que fui a verla, le dejé las mismas flores. Así que después de esta entrevista me voy a comprar flores y las voy a poner acá en mi sala. Sí, cerca a ti. La gente se acercaba, me abrazaba, me decía algo al oído y después se quedaba sin saber qué más decir. También aparecieron mis compañeros del colegio. No todos al mismo tiempo. Entraban por unos minutos, me saludaban, me abrazaban y se iban. Era como un paseo escolar pasando uno por la casa donde mi madre ya no estaba. ¿Cómo los padres que tienen hijos, cuyos hijos están tratando de superar un duelo, pueden ayudarlos? Por ejemplo, fallece el abuelo. Ujú. Es importante conocer, en primer lugar, los deseos del pequeño, del menor, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué quieres hacer para poder compartirlo, ¿no? Quiero ver televisión nada más. Ok, nos echamos, vemos tele, ¿qué película quieres? Lo que pasa es que ha perdido a alguien que ha querido, por eso es que viene el dolor. Entonces necesito acompañar a esta persona en ese dolor desde cómo se siente. No es lo que yo creo que vamos a salir a la calle. No, de repente la persona no quiere, quiere estar en su casa. Entonces sería bueno preguntar, consultar y acompañar en este proceso. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Te gustaría ir a los lugares donde llevas con él para poder enseñar y afrontar, agarrar la mano, en ese momento ver el lugar donde iba con la otra persona y poder aceptar que ya falleció? Mi padre era un hombre del norte del Perú. Durante mi infancia, aparecía una o dos veces al año. No era una presencia constante. No era alguien que yo sintiera cerca. No era alguien a quien yo supiera cómo necesitar. Y de pronto, él estaba ahí. A los 17 años, una parte de mí quería creerle. Una parte de mí necesitaba un padre. Pero su presencia no trajo el consuelo que yo esperaba. Sin tocar el tema personal de mi padre en sí, Ujú. ¿qué consejo le podría dar a un padre que ha estado ausente y que intenta regresar al núcleo familiar para poder estar presente en un momento difícil para los hijos? Si hablamos de manera general, para cualquier padre, es una oportunidad que la vida te da de manera muy dolorosa, porque no es una oportunidad que el padre lo haya buscado, es una oportunidad que la vida puso muy fuerte. Y es un momento donde uno tiene que decir, pues ahora es mi turno, ahora me tengo que hacer presente, ahora tengo que acompañar a mis hijos, porque definitivamente, o sea, independientemente de los motivos por los cuales se haya alejado, acá se tiene que dejar de lado los rencores, las peleas, los resentimientos o lo que fuera, porque estamos hablando que si son mis hijos, han vivido con la mamá, ellos ahora van a sentir la soledad. Y uno como padre asumir que no va a ser fácil el acercamiento a mi hijo, porque primero tiene que procesar el duelo de la pérdida de su madre y segundo tiene que empezar a aceptarme poco a poco a mí como padre. Entonces, no bajar la guardia, estar presente y empezar, creo yo, sea o no sea las razones, por disculpas, por las disculpas, por el perdón, más allá de que haya sido mi responsabilidad o de la otra parte o compartido, porque tampoco estamos para echar culpas, no es el momento, sino es el momento para más bien
disculparnos entre todos, pero el adulto como padre, tomar el ejemplo. Eso es lo principal. Y sentido, ¿no? Sentido y no solo con palabras, con hechos definitivamente. Porque ya no estamos ante dos niños, ¿no? Estarían ante dos adultos. Entonces, un padre, una madre que llega a invadir el terreno personal de un hijo, ¿qué puede hacer si es que ya están en esa situación? ¿No? El padre, la madre llega en un momento difícil para el hijo. ¿Qué le recomendaría a ustedes a padres que están llevando esa situación? Tienen que afrontar una situación como esa y no saben cómo superarlo porque sienten que están invadiendo un terreno personal, no quieren perjudicarlos, pero también tienen esa necesidad de estar ahí para ellos. Ujú. Es importante buscar momentos claves en el día. De repente, mencionamos, no es estar todo el día con esta persona porque no ayuda, no aporta, pero sí momentos claves en la mañana, el saludo, desde la llamada, desde el mensaje, para ver si me necesitas durante el día y hasta la parte final del día para ver, darte a entender de que sí estoy aquí para ti, que si tú me escribes, me llamas o quieres que vaya a verte, lo voy a hacer. Es acompañar la situación con el momento, con el gesto. Entonces, a ver si me gustaría que vengas y aparezco. Entonces, sí está viniendo, sí se está interesando. Es un acercamiento poco a poco.